permiten, porque la propuesta es justamente dar un aporte desde mi lugar como médico veterinario, ante una situación que puede resultar relativamente frecuente para los participantes que deben trabajar probablemente en centros de toxicología de referencia, donde acuden muchas veces de manera telefónica muchas veterinarias y veterinarios, consultando cuestiones relacionadas a sustancias tóxicas, ¿no es cierto? Me consta de algunos lugares, como por ejemplo el Hospital Posadas o bien aquí en Ludovica, en la ciudad de La Plata. Así que bueno, es la idea de contarles algunas cuestiones desde mi punto de vista que probablemente les resulten novedosas o tal vez no, pero bueno, la idea es aportar siempre al conocimiento. Bien, algunas consideraciones generales con respecto a las intoxicaciones en mascotas. Si vamos a comparar a perros y gatos, los caninos se van a intoxicar con mayor frecuencia, es decir, en la estadística normalmente ganan los perros sobre los gatos, básicamente por el hecho de que el canino no discrimina los elementos o sustancias que lleva a la boca, sobre todo en un rango etario como es el de cachorro, pero también se puede dar en la etapa adulta. Los gatos, por el contrario, son mucho más selectivos, ¿sí? Huelen, mastican, prueban y realmente tienen un sentido del gusto y del olfato bien desarrollado y discriminan mucho lo que utilizan, pero aún así también existen algunas cuestiones accidentales, aunque en el gato son más frecuentes las intoxicaciones por parte de los propietarios. Como les comentaba recién, la mayoría de los casos son accidentales y nosotros en medicina veterinaria también consideramos como accidental la participación sin intención del propietario porque desconoce que existen ciertas sustancias que pueden ser tóxicas para caninos y felinos. Y bueno, también son muy frecuentes las maliciosas, muchísimo, a lo largo y ancho de Argentina, sobre todo en las zonas denominadas caliente o rojas, en donde hay una gran producción de, por ejemplo, vegetales para el consumo humano o animal, en donde se utilizan muchísimos plaguicidas. Bueno, algunas provincias como Entre Ríos, como Chaco, como Salta, la provincia de Buenos Aires, etcétera, normalmente cada tiempo se presenta una mortandad importante de animales por personas inescrupulosas que contaminan el medio ambiente con cebos contaminados con plaguicidas, por ejemplo. En la mayoría de los casos, las intoxicaciones ocurren en el hogar, básicamente por sustancias que se encuentran en el hogar y que el propietario desconoce que son potencialmente tóxicas para una mascota. Pero también pueden ocurrir intoxicaciones en el ambiente rural, sobre todo las maliciosas, como les comentaba, o bien envenenamientos por toxinas de animales, sobre todo es el caso de los envenenamientos botrópicos y crotálicos, es decir, por serpientes venenosas. Y algo que es fundamental, considerando a la interdisciplinariedad de los participantes aquí presentes, es que debemos tener en cuenta, o se debe tener en cuenta, que la fisiología de los caninos y los felinos tiene, obviamente, lógicamente, diferencias con el ser humano y que también existen ciertas diferencias entre el gato y el perro, razón que, o motivo por el cual se ha mencionado en veterinaria esta famosa frase que dice que el gato no es un perro chiquito, porque bueno, tradicionalmente hace muchísimo tiempo, donde la medicina felina no estaba tan desarrollada como hoy en día, se desconocía de que existen ciertos fármacos que no sirven para el felino o que no tienen la misma eficacia comparada con el canino, o bien que es mucho más susceptible a ciertas sustancias tóxicas justamente por su fisiología. Si queremos presentar de alguna manera cuáles son las etiologías tóxicas que afectan a las mascotas con mayor frecuencia, acá tienen un gráfico en torta en donde ganan por lejos los plaguicidas y fíjense ustedes, o pesticidas, que hice una diferenciación dentro del grupo de los pesticidas, separando los warfarínicos, que también los consideramos dentro de este grupo, pero para que ustedes vean la alta incidencia que tienen las mascotas, sobre todo en la especie canina. También en menor proporción alimentos, las plantas tóxicas tienen un impacto bajo en las mascotas. El problema es que existe un gran desconocimiento de que hay gran cantidad de especies vegetales en los hogares de elevada toxicidad para las mascotas.
Sí, también los medicamentos de uso veterinario, basura, toxinas donde entran, por ejemplo, los accidentes bootrópicos, crotálicos, la exposición a toxinas de sapos, a la toxina de abejas y avispas, que son bastante frecuentes también, o bien los medicamentos de uso humano, que, como les mencionaba, este tipo de accidentes va de la mano de generalmente el propietario. Bien, comenzamos con el grupo de los plaguicidas, particularmente dentro de los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. Esta es la causa más frecuente de intoxicación maliciosa, tanto en caninos como felinos, y también otras especies que accidentalmente entran en contacto con los cebos envenenados, particularmente fosforados y carbamatos. Y bueno, como ustedes recordarán, la intoxicación por este tipo de sustancias tóxicas puede generar en el paciente signos muscarínicos, nicotínicos y neurológicos bien evidentes, solo que no es una presentación de libro, es decir, hablando desde lo que es medicina veterinaria, a veces son más evidentes los muscarínicos, otras los nicotínicos, a veces pasan de largo esos dos y directamente se instaura la forma neurológica, y realmente constituyen un desafío para el tratamiento, ya que cuando son intoxicaciones maliciosas ocurren en un contexto en donde hay varios animales en un mismo predio y uno no alcanza a tratarlos a todos y tristemente ocurren muchos decesos. Los signos característicos dentro del grupo de los muscarínicos y que ponen en riesgo la vida del paciente, como ustedes recordarán, son bradicardia, broncorrea y broncoconstricción, que de no controlarse, ¿sí?, con el uso de atropina en altas dosis, pueden desencadenar en un desenlace fatal de manera rápida, particularmente con algunos carbamatos prohibidos en Argentina, como es el caso del carbofurán, que pese a esta condición es el que se detecta en la mayoría de los cebos que son utilizados en forma maliciosa. Dentro de los estudios complementarios existe la misma posibilidad que para medicina humana. Lo que sí les puedo comentar que en medicina veterinaria este tipo de determinaciones no siempre están disponibles, no necesariamente porque sean muy caras, porque sí hay laboratorios de medicina humana que están dispuestos a tomar una muestra de un paciente veterinario y hacer el estudio. Hay algún laboratorio específico aquí en La Plata, por ejemplo, que toma obviamente muestras de origen veterinario, pero normalmente los colegas no recurren a este tipo de complementarios porque normalmente el diagnóstico es relativamente y tristemente sencillo por la gran cantidad de animales que mueren en un corto periodo de tiempo. Yo particularmente he comprado un kit, lo he tenido un tiempo, he ofrecido a los colegas de manera gratuita, ¿no es cierto?, hacer el ensayo si tenían algún caso en algún momento y se me vencieron los kits. Con respecto al tratamiento, probablemente se parezca al que se instaura en medicina humana, ustedes me corregirán si no es así. La descontaminación no siempre es posible, ¿no es cierto? Dependerá mucho del momento en el cual se recibe al paciente. Hay que tener muchísima precaución, no solamente la o el profesional que va a atender a la mascota, sino que muchas veces en la desesperación los propietarios se exponen a los fluidos, por ejemplo, saliva, vómito, materia fecal de la mascota intoxicada, y eso como mínimo puede provocar reacciones de irritación, por ejemplo, ya que normalmente estas sustancias vienen en vehículos que son de tipo derivados del petróleo, solventes, por ejemplo. Fluidoterapia, oxigenoterapia, nosotros utilizamos en pequeñas especies atropina al 1 por 1000, y obviamente el control de los signos neuromusculares con benzodiazepinas o bien metocarbamol, que es un relajante muscular de acción central. Está emparentado con la guaifenesina, que se utiliza bastante para el tétanos equino, y bueno, disponemos de esa posibilidad. También no es un medicamento, es de uso veterinario, o al menos es mi conocimiento. No es muy caro, pero a veces es difícil de conseguir. Y las oximas, la verdad que por el precio que tienen, por ejemplo,
el Contratión o alguno de esos fármacos están muy lejos de la posibilidad económica de los propietarios, considerando de que, por ejemplo, si mal no recuerdo, las ampollas que vienen de 3 o 5, no lo recuerdo bien, están en el orden de los 12.000, 13.000, 15.000 pesos argentinos. Bien, les voy a mostrar fotos que traté de filtrar lo más posible porque este es un grupo interdisciplinario y no quería incomodarlos, pero bueno, algunas cuestiones no van a ser agradables, permítanme avisarles. Este es un caso de una intoxicación con desenlace bueno. Aquí la mascota se salvó. Lo que había ocurrido es que el propietario había colocado talco con un carbamato de baja toxicidad, pero con una cantidad impresionante, y fíjense ustedes el tamaño de esta mascota, ¿sí? Entonces aquí lo que pueden observar en esta fotito es la miosis que presenta el paciente previo a la administración de sulfato de atropina por vía intravenosa. Solo que aquí con la colega llegamos a común acuerdo de que en vez de utilizar las dosis altas de atropina del orden de 0,1 a 0,5 miligramos por kilo, eso se hace un cuarto intravenoso y el resto subcutáneo o intramuscular en medicina veterinaria. Para este animal, por su talla y por el tipo de carbamato involucrado, se utilizó la dosis estándar de 0,02 a 0,04 y anduvo muy bien. Además de diazepam porque había convulsionado y bueno, la cosa anduvo muy bien. Esta es la foto que les mencionaba, discúlpenme, no quiero incomodar al auditorio, pero es para que ustedes dimensionen lo que puede pasar en una intoxicación maliciosa, ¿sí? En donde, fíjense, en estas fotografías hubo gran salivación, broncorrea, en la foto del ovejero alemán un intento de administración de carbón activado, que es lo que ven ahí. No da tiempo realmente, y en la última de las fotos se evidencia la consecuencia de lo que es la estimulación muscarínica con vómitos y diarrea, ¿no es cierto? Lo que ustedes van a ver aquí es el estudio en el laboratorio de toxicología. Probablemente en medicina humana están muy acostumbrados a este tipo de situaciones. Esto fue muy nuevo para mí, desde procesar la muestra hasta obtener los resultados. Fíjense ustedes que en el tiempo de integración 14, esto está hecho con cromatografía gaseosa y un acoplado a espectrometría de masas. Fíjense ustedes que teníamos un testigo de carbofurán, que es el último cromatograma que ven aquí abajo, donde se nota muy bien el pico del carbofurán, alguna que otra basura en lo que era la preparación del estándar. Y fíjense ustedes que para el contenido estomacal el pico también aparece a los 14 minutos, y en el caso del sebo es mucho más elevado el pico, justamente porque esta sustancia que ustedes están viendo aquí de color rosa estaba en mayor concentración, porque obviamente aquí hubo un efecto de dilución y absorción, porque esto es post-mortem, ¿no es cierto? El contenido estomacal es luego de una necropsia. Otra cosa que se puede ver muy bien, esto, lo que están viendo es un trozo de césped, ¿sí? En donde hay vómito de un canino que murió a consecuencia de un inhibidor de acetilcolinesterasa cuya identidad no se pudo determinar. Pero fíjense ustedes, voy a poner la lupa para que vean la gran cantidad de insectos, ¿sí? Hormigas, moscas, todo lo que se imaginen que entra en contacto con estas secreciones muere. Eso da una idea también. Normalmente se hace un diagnóstico un tanto empírico, ¿no es cierto? Pero a veces resulta acertado, de la observación de varios animales muertos en un mismo predio y en un corto periodo de tiempo, y esta situación de que todo lo que entra en contacto con las secreciones, vómito, materia fecal, etcétera, saliva de los animales, muere. No solamente mueren insectos, mueren aves, hay casos también, como en Ignacio Correa, aquí cerca de La Plata, donde han fallecido equinos, lo cual significa también un peligro potencial para los seres humanos. En el caso de la intoxicación por piretroides, esta es muy frecuente y de la mano del propietario, quien desconoce que los piretroides que están en las pipetas para perros son extremadamente tóxicos para la especie felina.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el felino ha evolucionado para convertirse en una especie estrictamente carnívora. Entonces, todo su sistema de glucuronosiltransferasas hepáticas y esterasas hepáticas trabaja lento. Lento en comparación con otras especies, pero fisiológica para la especie felina. Entonces, esta cuestión hace de que la toxicidad de estas sustancias sea elevada para los gatos. Y los signos son característicos de un síndrome neurotóxico excitatorio con tremores, convulsiones, salivación, y el tratamiento obviamente va a tender a ser de tipo sintomático. Normalmente el propietario informa de esta situación, pero a veces lo hace de una manera que no deja de sorprender, ¿no es cierto? Porque lleva a la mascota a las 6 de la tarde cuando está saliendo del trabajo y uno le pregunta desde qué tiempo está así y te contesta, yo me fui a trabajar a las 8 de la mañana y ya estaba así. ¿Por qué cuento esto? Porque cuanto más tiempo pasó, es mucho más difícil para una veterinaria o un veterinario lograr salvar a la mascota. El tratamiento es fluidoterapia, oxigenoterapia. La descontaminación puede involucrar el baño total o no del felino, y es importante luego otorgarle protección térmica por el hecho de que la disminución de la temperatura puede exacerbar la toxicidad de los piretroides. Normalmente utilizamos agua a temperatura corporal para bañar al paciente si así se lo requiere, no fría porque exacerba la toxicidad, ni caliente porque la vasodilatación podría favorecer la absorción del principio activo. Y como les decía, un tratamiento sintomático con benzodiazepinas, eventualmente un bolo de propofol. No se puede utilizar por mucho tiempo el propofol en la especie felina por el hecho de que induce, por ejemplo, la formación de cuerpos de Heinz, metamoglobinemia, etcétera. O bien, como les comentaba, el metocarbamol, que se puede utilizar también en el gato para, sobre todo, estos signos que son difíciles de controlar, como los tremores, porque uno puede controlar eventualmente las convulsiones, ¿sí? Inclusive con barbitúricos también, si consigue fenobarbital inyectable, que es de medicina humana en nuestro país. Si hay dinero y se consigue, genial. O bien, bueno, lo que les estoy mencionando, pero a veces las benzodiazepinas no funcionan muy bien, sobre todo si ha pasado mucho tiempo desde que ha iniciado la intoxicación. Y en este caso, como menciono ahí, la atropina no se aconseja por el hecho de que aquí la gran salivación que puede tener el paciente no es un signo muscarínico, sino que simplemente, a diferencia de fosforados o carbamatos, sino que simplemente es una manifestación de lo que es la toxicidad o la toxicodinámica de los piretroides, ¿no es cierto? Ustedes saben que tienen un montón de efectos, alteran un montón de procesos de neurotransmisión, particularmente en el caso aquí del calcio, hace de que, por ejemplo, el felino abra y cierre la boca o la deje abierta, y eso provoca una gran salivación. Entonces, no es un no rotundo la atropina, sino que, bueno, hay que tener cuidado porque normalmente esta intoxicación cursa con taquicardia y podríamos empeorar el cuadro. Y si no tenemos en claro que se trata de un piretroide y vamos a utilizar la dosis elevada de atropina pensando que se trata de una intoxicación por fosforado carbamato, ahí la cosa sí se va a complicar bastante. Fíjense ustedes, creo que se va a ver este video, es cortito. Esta paciente, perdón, ya está sedada, en donde ustedes ven que hay algunas fasciculaciones, el pabellón auricular, movimientos incoordinados y la salivación que se puede observar en la paciente. En este caso el colega solo utilizó diazepam, por suerte no era un caso grave. Lo que hizo fue, para calmar a la paciente, diazepam por vía intrarrectal, que en nuestra profesión se puede utilizar por esa vía, y luego continuó con la vía parenteral. En el caso de los rodenticidas anticoagulantes, ¿sí? Esta es una intoxicación extremadamente frecuente en caninos y esporádicamente ocurre en felinos, sobre todo en gatitos, pero bueno, es más común en el perro.
Y lo que debemos considerar en nuestro país, en Argentina, y creo que en el resto de América Latina, la mayoría de los warfarínicos ya hace rato son de segunda generación, por el hecho de que a los de primera generación los roedores han hecho resistencia, ¿no es cierto? Esto es muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar el tratamiento. Los signos iniciales pueden pasar desapercibidos, inapetencia, anorexia, depresión. Cuando hablamos en medicina veterinaria nos estamos refiriendo a depresión neurológica y posteriormente coagulopatía sistémica, que normalmente se manifiesta con equimosis o fusión, o bien también efusión pericárdica, gingivorragia, hematemesis, melena, todo lo que se les ocurra. No es tan frecuente como manifestación las petequias. Eso, al menos en medicina veterinaria, no, salvo que haya una pérdida importante en el sangrado de plaquetas. Normalmente el propietario suele informar, ¿no es cierto? Y bueno, antes la duda, lo que vamos a hacer es hemograma, coagulograma. El problema es que a veces en el núcleo familiar es uno de las personas, de los propietarios que pone el veneno para los roedores, pero no informa al resto de la familia. Entonces, por eso debemos recurrir siempre a los complementarios en estos casos, porque bueno, también hay un montón de enfermedades como algunas infecciosas que pueden parecerse para hacer un diagnóstico diferencial. Y el tratamiento, bueno, si estamos a tiempo de la inducción del vómito, lo cual no necesariamente es factible, pero bueno, en algunos casos sí, el propietario se da cuenta de que inmediatamente la mascota come los cebos, bueno, acude a la veterinaria. Nosotros en medicina veterinaria utilizamos, al menos en Argentina, en el caso de los caninos, normalmente agua oxigenada, lo cual es algo bastante discutido, ¿sí? Sobre todo para colegas de países europeos, por el hecho de que allá disponen de apomorfina, pero aquí, al menos en Argentina, no. Entonces, siempre luego de utilizar estas sustancias cáusticas, hay que dar gastroprotección al paciente. Fluidoterapia, oxigenoterapia, eventualmente en base a los resultados del hemograma y de la clínica, transfusión. La administración de vitamina K1, que en medicina veterinaria se hace o por vía subcutánea o por vía oral, ¿sí? No se aconseja si el sangrado es activo por vía intramuscular, por el riesgo de los hematomas, y porque por vía intravenosa eh, puede presentarse un shock anafiláctico, ¿sí? Y el tratamiento dependerá, la cantidad de días es bastante prolongada, sobre todo si se trata de un warfarínico de segunda generación. Normalmente la vitamina K1 se tiene que dar por 21 a 30 días, lo cual implica un gran gasto para el propietario. El punto es que eh, si puedo aportar desde la experiencia propia y de colegas, es que en nuestro país, en Argentina, ante la duda si me traen un cebo de este tipo, ¿no es cierto?, con esta forma o con esta forma, y no tengo ningún tipo de envase o rótulo, indefectiblemente debo asumir que se trata de segunda generación. Y debe ser siempre vitamina K1, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la forma que necesitamos, obviamente, tanto en la fase inicial como en el sangrado activo, donde está la coagulopatía. Y fíjense ustedes que muchas veces, debido a que le agregan salvado a los cebos, eh, esto da una idea de la gran cantidad de cebos que ha comido este paciente. Fíjense ustedes que aquí hay salvado en la materia fecal de este animal y este color que, cuidado, ¿no es cierto? Siempre se los comento a los colegas veterinarios que no necesariamente es azul verdoso, puede ser de cualquier otro color. Y fíjense ustedes en el video de la izquierda, este lamentablemente es un caso fatal donde pueden observar la rinorragia. Lo que le había pasado a este colega, al doctor Corrales, es que en el momento que va a hacer la transfusión y se iba a jugar por hacer la vía intravenosa para la vitamina K, para lo cual estaba preparado por cualquier eventualidad, se muere el paciente por el hecho de que el profesional anterior, esto ocurrió en nuestro país, el profesional anterior indicó vitamina K3, la cual viene en comprimidos y que su farmacocinética dista mucho de la necesidad de urgencia en este caso, porque tarda en metabolizarse. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿sí?
Bien, ibuprofeno probablemente es el número uno en el podio de las intoxicaciones en pequeñas especies. Aquí va de la mano del propietario, lamentablemente por desconocimiento, más frecuente en el canino, menos en el felino, y se lo da con jarabes, o aunque ustedes no lo crean, a veces le dan un comprimido o una cápsula blándula de 600 miligramos a un gato, con lo difícil que es administrar un comprimido a los felinos. Bueno, lo hace el propietario. ¿Por qué? Porque considera que está enfermo o lo que fuere. Es importante que sepamos como veterinarias, veterinarios y para toda la comunidad de profesionales que el ibuprofeno no tiene indicación en medicina veterinaria. Uno puede hacer una investigación, googlear en internet, encontrar alguna dosis de ibuprofeno, pero no está bien estandarizada. Se asume que tiene un margen de seguridad terriblemente estrecho. Esto lo menciono porque he conocido colegas que indican el uso de ibuprofeno, pero es un arma no de doble filo, de 20 filos, habiendo otros fármacos tan seguros de la misma familia química del ibuprofeno como el carprofeno, que se utiliza en medicina veterinaria, ¿no? Bien, aquí esta es una observación que lo hago también como consulta. Creo que leí en algún momento que en los humanos esta cualidad que estoy presentando no ocurre con el ibuprofeno. En el caso de caninos y felinos hace una extensa circulación enterohepática y eso hace que su permanencia en el organismo obviamente sea prolongada. Entonces, esto es importante tener en cuenta si de alguna manera la vía oral está permeable y podemos utilizar algún adsorbente, como es el caso del carbón activado, o bien directamente sucralfato. Los más frecuentes de los signos que se presentan son los digestivos y menos frecuentemente los renales y hepáticos, pero todo esto es dosis y frecuencia dependiente, porque hay veces en que el propietario increíblemente administra el mismo protocolo de ibuprofeno que para humanos, ¿sí? Por mencionarles algún ejemplo, 3 cápsulas durante 24 horas por 3 días, una cosa para medicina veterinaria totalmente loca. Con respecto al tratamiento, sí se puede inducir el vómito genial, cosa que no creo porque el paciente ya viene sintomático, anémico, entonces aparte de la fluidoterapia eventualmente se necesitará una transfusión y obviamente la gastroprotección que tiene que durar como mínimo 7 a 10 días, más todo lo que implique tratamiento sintomático, antieméticos, etcétera. Entonces, que tener muchísimo cuidado con este medicamento en las mascotas. Esta foto, bueno, no es bonita, es para que ustedes vean la úlcera perforante en cavidad abdominal y toda la peritonitis a consecuencia de este triste accionar del propietario de esta mascota que administró ibuprofeno a razón de 3 cápsulas diarias por 3 días. Obviamente que aquí no hubo tiempo, se intentó hacer una cirugía previa transfusión, se intentó también hacer un perfil renal, todo lo demás, pero no hubo tiempo de nada. Paracetamol es también una causa muy frecuente de intoxicación en pequeñas especies, como les comentaba, más frecuente en caninos y con menor frecuencia en los felinos, también con jarabes, ¿no es cierto? Jarabes pediátricos. Sí tiene una indicación en el canino, aunque su margen de seguridad es estrecho. Los profesionales veterinarios que utilizan el paracetamol lo utilizan muy, muy bien. No hay que demonizar el fármaco porque en el canino anda muy bien combinado, por ejemplo, con opiáceos para el tratamiento del dolor crónico, pero no tiene indicación en el gato, ¿sí? La toxicidad, como ustedes recordarán, es aquí una cuestión de biotransformación a nivel hepático, merced a la actividad del complejo citocromo P450, que forma ese famoso N-acetil parabenzoquinonimina o NAPQI, el que finalmente provoca o el daño hepático o bien las alteraciones a nivel sanguíneo. Entonces, puede haber necrosis hepática en el caso del perro, o bien puede haber, por ejemplo, metamoglobinemia con formación de cuerpos de Heinz, hemólisis, en el caso de los felinos, y edema de miembros y rostros como consecuencia de la vasculitis que provoca el NAPQI, ya que se comporta como un radical libre
Y en una de las fotos les voy a mostrar un signo que no estoy mencionando acá, pero que, bueno, lo aprendí gracias al aporte del colega que envió esas fotos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, si se puede hacer la descontaminación, genial. Normalmente no, porque el paciente viene sintomático. Fluidoterapia, la administración de donantes de grupos tioles o sulfidrilo, como es el caso de N-acetilcisteína, que ustedes recordarán, permite la formación de glutatión, y el glutatión a su vez es sustrato de numerosas enzimas que neutralizan especies reactivas del oxígeno o radicales libres. Y eventualmente vitamina C, que bueno, no es muy eficaz en el caso de la methemoglobinemia, pero se intentaría. La N-acetilcisteína, para quien no la conoce, es uno de los medicamentos de uso humano en Argentina, es el Acemuc, por ejemplo, que es un mucolítico, ¿sí?, de uso en medicina humana. También ahora se está empezando a usar en veterinaria con ese fin. Y fíjense ustedes aquí, al ver las fotos ustedes podrían pensar, pero este paciente podría tener una picadura, un aguijonamiento de algún insecto, lo que fuere. Bueno, lo que están viendo ahí es la vasculitis que provoca este NAPQI, ¿sí? Que se comporta como radical libre, entonces ven ese edema. Y fíjense ustedes a las 48 horas cómo evoluciona favorablemente el paciente. Pues el mismo paciente, aunque ustedes no lo crean, se comió un comprimido de 2 gramos de paracetamol. Este es un caso de un colega español, pero fíjense ustedes, no sé si se nota bien, que hay keratoconjuntivitis, a consecuencia de que, bueno, esto es lo que aprendí como novedoso hace algún tiempo. Este NAPQI también actúa a nivel de estas estructuras provocando daño, así que hubo que derivar al paciente a un oftalmólogo, pero terminó todo bien. Ivermectina, la famosa ivermectina, ¿sí? No nos vamos a meter en la parte de la discusión sobre su uso en medicina humana. Voy a hablar exclusivamente de medicina veterinaria, y aquí la intoxicación va de la mano del uso no profesional, normalmente de gente que tiene muy buena voluntad, pero se equivoca al utilizar este medicamento cuando intenta hacer proteccionismo. Son muy susceptibles los cachorros, los gerontes, o bien las razas que tienen una mutación del gen ABCB1 o MDR1 que codifica la glicoproteína P a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central, que hace que actúe como bomba de flujo ATP dependiente, con lo cual ingresa la ivermectina y vuelve a salir, ¿no es cierto?, hacia la vasculatura. En razas como, por ejemplo, el Collie, el Shetland Collie, el viejo pastor inglés y otras más, son mutantes, un porcentaje muy elevado de la población. Por ejemplo, en el caso de los colis, casi el 75% de los individuos de la raza tienen esta mutación, por lo cual no se puede utilizar ivermectina, salvo en situaciones muy particulares y una dosis muy, muy especial en la profilaxis de la dirofilariasis. Elevada liposolubilidad, entonces hay una gran excreción a nivel del aparato digestivo, casi no se metaboliza en los animales, como entra sale, y eso es un problema con un gran impacto ecológico en lo que es ecotoxicología, ya que la materia fecal de los animales medicados como equinos, bovinos, cualquier artrópodo que entre en contacto con esa materia fecal muere. Por ejemplo, los escarabajos estercoleros. E incluso también puede pasar, descrito en la bibliografía, que si los caninos consumen la materia fecal pueden intoxicarse. Con respecto a los signos, bueno, son de neurotoxicidad, midriasis, depresión neurológica, coma, y en ocasiones puede haber también convulsiones. El tratamiento es netamente sintomático, controlando los signos, evitando el uso de benzodiazepinas si es posible, prefiriendo el uso de barbitúricos si es que hay convulsiones, y el uso de emulsiones lipídicas intravenosas, que en medicina humana son para alimentación parenteral. En el caso de medicina veterinaria, que son difíciles de conseguir y caras, se utiliza muchísimo como un antídoto fisiológico, por llamarlo de alguna manera, porque forma en la vasculatura una emulsión que, al pasar por el sistema nervioso central o el tejido adiposo, actúa como una esponja, chupa el tóxico, ¿sí?, del sistema nervioso central, y de esa manera se elimina por vía digestiva. Esta emulsión lipídica intravenosa también se puede utilizar en la intoxicación por piretroides en el felino, por ejemplo, y anda bastante bien, pero se reserva para casos muy graves.
El paciente tarda bastante en recuperarse porque la vida media, por ejemplo, de la ivermectina es de más de 3 días en el caso del canino, o bien el desenlace es fatal. Todo dependerá de la dosis a la cual que administró el propietario, ¿no es cierto? Que normalmente lo hace o inyectable o bien por vía oral. Fíjense ustedes aquí, en este caso de una colega, las manifestaciones neurológicas de este cachorrito, muy, muy chiquitito, de la mano, bueno, tristemente del desconocimiento de una persona dedicada al proteccionismo, pero es importante que les comente, que les comente, así como lo ven, es un caso que resultó de evolución favorable, es decir, se salvó la mascota. Muy bien, las plantas tóxicas. Brunfelsia es el nombre científico de una planta muy popular en Argentina conocida como jazmín paraguayo, que así no se conoce en Paraguay, normalmente se conoce como azucena. También se conoce como azucena en el norte de Argentina, en el noreste sobre todo, diámelo en Chile, o bien cuando nos vamos más hacia el norte del cono sur de América, San Juan. En inglés la conocen como yesterday, today and tomorrow. Posee alcaloides tropánicos, lo cual hace de que, bueno, toda la signología se vea neurológica. Entonces hay midriasis, depresión, coma, convulsiones. Eventualmente el paciente vomita o defeca partes de la planta, particularmente frutos, ¿sí? O bayas, ¿sí? Es lo que les estaba mencionando recién, porque una vez pueden ignorar a la planta, la pueden ignorar por completo, pero basta que una vez prueben un fruto para que comiencen, ¿sí? E inclusive, yo solía decir de que comían los frutos que encontraban en el piso, pero también algunos colegas me mencionaron que hay perros que comen los frutos directamente de la planta e inclusive también luego de que el paciente ha sido salvado con éxito, el propietario se olvidó de levantar la materia fecal que tenía los frutos y el animal vuelve a comerlo. El problema es que estos alcaloides tropánicos son alucinógenos, entonces generan esa gana de volver a comerlo, ¿sí? Por decirlo de una manera sencilla. Entonces, es un tratamiento netamente sintomático, suele recurrirse al lavado gástrico, no hay un antídoto que realmente se pueda utilizar y aquí hay que tener cuidado con el uso de atropina porque, bueno, obviamente esta planta tiene alcaloides tropánicos y menciono esto porque uno de los signos puede ser una gran salivación. Entonces uno podría tentarse en utilizar atropina para controlar ese signo, pero les comento que esa salivación no es lo que compromete la vida del paciente. Con el lavado gástrico suele funcionar bastante bien la cosa y si no, pueden haber fatalidades como les voy a mostrar ahora. Aquí tienen en detalle del inglés, es yesterday, today and tomorrow, porque bueno, eso indica que esta flor se abrió hoy, esta se abrió ayer y esta se abrió antes de ayer. Es la misma flor, solo que sus pigmentos se van oxidando. Y ahí tienen la parte más tóxica de la planta, que son las bayas, es decir, estos frutos que tienen gran cantidad de semillitas en su interior. Y bueno, caso triste y fatal de una colega de Córdoba para que ustedes vean que no es mentira. Los caninos, una vez que prueban, esto es contenido gástrico, gran cantidad de frutos en el interior del estómago. Otra planta extremadamente tóxica y poco conocida por los propietarios es el lilium, es decir, esta planta que tiene como nombre común lirio o azucena. Discúlpeme, tomo un poquito de agua. Es una planta que se obsequia en épocas festivas, ¿no es cierto? Que tiene compuestos tóxicos hidrosolubles. Normalmente estos compuestos tóxicos hidrosolubles están más concentrados en las flores, en segundo lugar en las hojas, en tercer lugar el polen, es decir, hay que descontaminar a la cara, al rostro del animal si es que hay restos de polen. Es importante que recordemos lo siguiente, esta planta es extremadamente tóxica para el felino, ya que provoca nefrotoxicidad,
potencialmente fatal si el paciente no es tratado a tiempo, y también provoca toxicidad digestiva, no solamente en el gato, sino también en el perro, solo que en el perro no produce nefrotoxicidad. Entonces, este efecto nefrotóxico muy probablemente se deba a la lenta tasa de glucuronoconjugación que tiene la especie felina. Y el tratamiento es netamente sintomático, se recurre a diuresis, o sea, a una fluidoterapia agresiva, diuresis forzada, no existe un antídoto, se comienza con furosemida, se continúa con soluciones hipertónicas de glucosa, pero cuando el paciente está en anuria y comienzan los signos neurológicos a consecuencia de la acumulación de nitrógeno no proteico, entonces tristemente uno como profesional debe eh, proponer la eutanasia al propietario, a la mascota del propietario. Así que bueno, es importante que sepan, y para la información de todos ustedes, cualquier felino que previamente estuvo 10 puntos, que no pasaba nada y de repente tiene enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda, es importante que durante el triage pregunten al propietario o al profesional que los consulta, al centro de toxicología, si ha estado el felino expuesto a esta planta. Aquí la tienen en más detalle, con unos colores preciosos y vistosos. No necesariamente vienen lirios solos, vienen con otras plantas muy bonitas, con yerberas, por ejemplo. Y bueno, el gato puede ignorarla por completo, y nunca la va a tocar. O puede probarla y hacer estragos. Conozco varios casos fatales. Uno de ellos es este que ven aquí, de la doctora Despuis, en donde en la foto de la derecha lo que tienen es la indicación de la colega mostrando la vejiga vacía. El paciente había entrado en anuria, había empezado con convulsiones, los riñones están conservados de tamaño, pero al corte estaban hemorrágicos y bueno, lamentablemente terminó mal por la foto que están viendo. Ya casi terminamos, sí, espero no ir muy rápido. Los envenenamientos por toxinas de serpientes son bastante frecuentes en Argentina, en las mascotas. Obviamente que acá hay mucho de regional, ¿no es cierto? En lo que uno debe considerar la presencia o ausencia de estas serpientes en su región de residencia. La mayoría de los accidentes en Argentina en veterinaria son botrópicos y mucho más raramente son crotálicos. No pongo al accidente lapídico, es decir, el provocado por corales, porque realmente no tengo registros en medicina veterinaria. Sí conozco de algunos casos en países como Costa Rica, por ejemplo, donde hay una cantidad impresionante de micrurus, ¿no es cierto?, de corales. El veneno es una mezcla compleja de sustancias, proteicas, no proteicas, no voy a ahondar en esto, ustedes lo saben perfectamente, con mucha más experiencia que yo. Y lo que sí les puedo comentar en medicina veterinaria es que se está perdiendo la estacionalidad de los accidentes. Es decir, normalmente ocurrían los envenenamientos en épocas calurosas, pero en algunas provincias, ya casi en varias del país, no sé si por una cuestión de cambio climático, que se está observando accidentes a lo largo del año, particularmente en provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Misiones, y también en algunas zonas de Buenos Aires. Ustedes recordarán que el accidente eutrópico es un síndrome histotóxico hemorrágico hipotensivo caracterizado por gran edema, hemorragia y también eventualmente necrosis, potencialmente fatal, de la misma manera que tiene potencialidad fatal el accidente crotálico, solo que aquí es un síndrome neurotóxico y miotóxico, al menos para América del Sur, en lo que es las parientes, por así decirlo, de Crotalus drusus terrificus. El tratamiento es similar a lo que se realiza en medicina veterinaria, pero tenemos un inconveniente grave. No tenemos un sistema de producción de sueros antiofídicos o antivenenos dependiente del estado, como ocurre en medicina humana, y eso es comprensible. Existen 1 o 2 laboratorios de medicina veterinaria que los preparan, que los venden, pero son extremadamente caros. Sí, así que bueno, lo que se hace normalmente es, obviamente esto tiene que ir de la mano del propietario, tratar de conseguir la cantidad indicada en ampollas
que bueno, aquí también utilizamos la escala de accidente botrópico y crotálico de acuerdo a la gravedad en base a los signos, y de esa manera se estipula la cantidad de veneno a neutralizar, y obviamente consideramos también la capacidad neutralizante de cada partida de las ampollas de suero antiofídico. Acá fíjense ustedes, en este caso para que vean bien, se nota en este video un accidente de tipo botrópico de un colega de la provincia de Corrientes. Fíjense el edema que presenta la perrita en la cara, y ahora van a ver ustedes, se nota mucho más cuando se filma de costado y se nota muy bien la zona de la mordedura, ¿sí? O picadura, como quieran llamarla, molesta, pica, duele, ahí se nota bien el edema. Este caso terminó bien, pese a lo que ustedes pueden ver aquí. Normalmente los caninos son mordidos en esta región, o a veces en la nariz, o a veces tristemente en la lengua. Pasa lo mismo con los equinos, básicamente porque se agachan o a comer, o en el caso de los caninos por curiosidad. Pero este caso terminó bien. Requirió un total de 6 ampollas de antiveneno. Y para que vean la diferencia con el caso de un accidente crotálico de un colega de la provincia de Salta, donde ven ustedes en esta foto una facies neurotóxica, apenitas este puntito hemorrágico en la zona de la mordedura de Crotalus durissus terrificus, sin edema, sin necrosis, pero sí ustedes pueden ver el efecto de la rhabdomiólisis. Esto es en realidad mioglobinuria, y obviamente a consecuencia de la rhabdomiólisis que provoca el veneno de las cascabeles, y ya comienzan a observarse algunas alteraciones como la parálisis de los músculos intercostales. Este tristemente es un caso fatal. Muy bien, colegas interdisciplinarios, les agradezco muchísimo y quedo pendiente a sus preguntas. Si me permiten, dejo de compartir. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ahí le dejo la palabra al doctor Horacio Trapassi. Excelente presentación, muy claro. Y bueno, nos sirve sobre todo en la área médica, humana, este aprendizaje que es de muchísimo valor. Horacio, te dejo la palabra. Muchas gracias, Sergio. Bueno, gracias, Sergio. Gracias, Pedro. Excelente la presentación. Tal Gracias, como gracias. más allá de que todos tenemos animales y nos interesa, más de una vez hemos recibido consultas por animales a la madrugada, y la verdad que ahí no podemos aprender fisiología de animales, etcétera, así que es buenísimo poder tener estas nociones. Una de las preguntas que habían hecho hace un ratito es si para los COFA también se usaban las emulsiones lipídicas. Que no te escuché, al menos yo no escuché eso, pero había una de las preguntas cuando habías dado fosforado. No Sí, sé si... sí, se puede utilizar también, sí, está, tiene indicación para ese caso, pide todo lo que sea liposoluble, ¿no es cierto? Al menos en medicina veterinaria, inclusive también el ibuprofeno, según la bibliografía. Lo que pasa es que cuando recibimos al paciente intoxicado, ya es muy tarde para utilizar las emulsiones lipídicas, ¿no es cierto? Pero para fosforados también, e incluso para la intoxicación por marihuana, por su liposolubilidad, pero a veces el precio no amerita su uso. Esa es la limitante en medicina veterinaria. Sí, por Ok, supuesto, se puede. gracias. Otra pregunta que hacen es respecto a los cáusticos como medidas iniciales antes de acercarse a una clínica veterinaria. Bien, perfecto. Imagino que debe ser la misma consideración que para medicina humana. Lo que es la dilución, el efecto de la dilución es fundamental, ¿no es cierto? Ha pasado bastante durante el inicio del 2020 con esta cuestión de la pandemia y el uso del hipoclorito de sodio, ¿no es cierto? En donde la gente tiene este concepto de que cuanto más lavandina usa, mucho mejor, ¿no es cierto? Olvidándose del efecto de la dilución. Y bueno, es importante utilizar agua en cantidad. El mismo protocolo lo tomamos de medicina humana, ¿no es cierto? El efecto de dilución por 10 a 15 minutos como mínimo, y posteriormente un tratamiento sintomático. A veces cuando hay una exposición digestiva, recurrimos a agua albuminosa o algún otro demulcente, pero bueno, obviamente eso
no va a solapar el uso de sucralfato y otros protectores de mucosa, por ejemplo. Ok, gracias. Te hago yo una pregunta, ahora la dejo a Silvia que había levantado la mano. Cómo no, Eh, con mucho gusto. Justo al final mencionaste un tema que es el de los antivenenos animales y quienes administramos los stocks en las regiones, muchas veces tenemos esta dificultad en la cual se nos pide antiveneno de uso humano para uso veterinario y es totalmente comprensible cuando la mascota que estuvo en el incidente es parte de la familia también. Y acá tuvimos esta respuesta cuando nos quisimos asesorar y es que los antivenenos de Malbrán no están aprobados por SENASA, que sería el ente que tiene que aprobar el uso veterinario. ¿Hay algún tipo de estudio que se puede hacer, por ejemplo, del antiveneno de uso humano cuando ya, por ejemplo, no se utiliza o sabemos que no se va a utilizar y que se pueda usar de manera segura en animales? Es excelente lo que me acabas de mencionar con Senasa. Excelente esa observación, Horacio, la verdad que la desconocía y bueno, responde un montón de preguntas que tenía dando vuelta en la cabeza. Te puedo contar por experiencia y también a los participantes que nosotros, los veterinarios, recurrimos, a veces cuando los conseguimos, a antivenenos vencidos, ya sean los refrigerados o los liofilizados y que funcionan muy bien. Funcionan muy bien, ¿no es cierto? Solo que, bueno, me consta de que por ahí en algunas provincias donde hay muchísimos accidentes es tal vez un poco más sencillo de contar, de contar con ellos. Por ejemplo, la perrita, la labradora que vieron ustedes que recibió las 6 ampollas de Corrientes, bueno, porque es una zona en donde la actividad de las serpientes es abundante o es muy frecuente, ¿no es cierto? Pero no son vías formales para conseguirlas y muchas veces pasa de que no podemos acceder, no porque no exista buena voluntad, sino que más cerca de Buenos Aires, aunque no lo crean, es más difícil de conseguir el antiveneno aquí para medicina veterinaria, al contrario de otras provincias. Ok, bueno, gracias. Silvia, que habías levantado la mano. Sí, yo tengo para hacerte dos preguntas. Sí, doctora. Y ¿qué tal? ¿Cómo te va? Encantado. Sí, buenísima la exposición. Si vos tenés la experiencia de haber usado emulsiones lipídicas, y la otra, que no sería con mascotas, sino que sería con ganado en particular, si se ve mucha intoxicación por el uso de estos curavicheros, que son fosforados en general, en vacas, en vacunos. Bien, la emulsión lipídica intravenosa sí, en la intoxicación por ivermectina y en la intoxicación por piretroides, sí, solo que bueno, como les comentaba, reservado para casos graves, ¿no es cierto? Porque dependerá mucho de la dosis, de la exposición, etcétera. Entonces, para esos casos sí. Aunque no lo creas, son más frecuentes las intoxicaciones por los curabicheros en mascotas que en grandes animales, ¿sí? Entonces, es como que, bueno, considero yo que es una cuestión de tamaño corporal, porque quien maneja este tipo de productos utiliza la misma cantidad en un bovino que en un perro, ¿no es cierto? Y muchos productos, lamentablemente, son una combinación de fosforados y de piretroides, entonces a veces no sabemos por dónde disparar, si atropina sí, si atropina no, bueno, ganará en base a la signología que tenga el paciente, ¿no es cierto? Pero también puede ocurrir, sobre todo en casos de bovinos, en las categorías más jóvenes, terneros, novillos, en un uso irracional, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la cantidad, sí, sí me consta. Gracias. María Cruz también había levantado la mano. Y después Marcela Fontana. Hola, ¿qué tal a todos? No, lo que les quería comentar, yo soy farmacéutica, en base a la medicación vencida que es tan valiosa en este tipo de circunstancias. Nosotros hemos tenido episodios de que nos quedan mucha medicación sin utilizar porque como es esporádico el uso y digamos no tiene un uso regular, nos ha pasado frecuentemente. Una de las experiencias que tomamos y que nos resultó muy satisfactoria era
en este tipo de medicamentos, recurrir al laboratorio productor para que nos recertifique y no perder esa medicación. Muchos acceden y la verdad que es un recurso interesante porque no es algo que se pueda conseguir mucho en el mercado, antídotos es complicado siempre conseguirlo. Así que bueno, les dejo como propuesta por ahí que puedan realizar esas cosas que son interesantes. Me parece muy interesante el comentario de Marcela porque, bueno, me consta de que con algunos medicamentos como el edetato cálcico puede ocurrir ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Bien, gracias. Bien, Adriana Pérez pregunta qué pasa con el ácido acetil salicílico. Bien, o sea, no es una causa de intoxicación frecuente hoy en día, sí, o sea, el propietario no recurre a las aspirinas, recurre o al ibuprofeno o al paracetamol. Bueno, obviamente dentro de los AINES el ibuprofeno y dentro de los fármacos antipiréticos analgésicos al paracetamol. Y en el caso de que raramente sí utilice acetil salicílico, es un tratamiento también de tipo sintomático con gastroprotección porque la mayoría de los signos son compatibles con, bueno, la gastroenteritis. Bueno, gracias. Alejandro Chávez Quispe de Lima, Perú, nos pregunta respecto a cáusticos, ¿qué medidas iniciales? Ah, ya está, la de cáusticos, perdón. Perfecto. La habías contestado, disculpa. Y no estoy queda María Cruz con la mano levantada, pero no sé si nos puede escuchar para que abra su micrófono y haga la consulta. Sí, buenas tardes. Buenas La tardes. N-acetil, ay, Cisteína. sí, en el caso de paracetamol en gatos, sí, se usa la N-acetilcisteína como en perro. Sí, 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 se utiliza también, solo que bueno, normalmente ustedes habrán visto, habrán probado en realidad que este tipo de medicamentos tiene un sabor un tanto desagradable por el tipo de compuesto, el azufre da ese sabor un tanto desagradable, entonces normalmente se utiliza alguna solución azucarada o a veces algún jugo de estos de que vienen en sobrecito, por ejemplo, manzana dulce, como para camuflar, o bien directamente a veces, de acuerdo al estado del paciente, utilizamos una sonda nasogástrica y de esa manera se administra. Tanto en el canino como en el felino es una excelente opción. María Cruz, no sé si sos veterinaria, pero comento que la... Veterinaria. Pilar, perdón, ¿sos veterinaria? María Cruz. Veterinaria, sí. María Cruz, perdón. Sí, la dosis que utilizamos es de una inicial de 140 miligramos por kilo por vía oral y un mantenimiento de 70 miligramos por kilo. Eso se puede duplicar en el gato si hay metamoglobinemia, por ejemplo, manifestada por cianosis. Gracias, doctor. De nada, usted, doctora. Gracias. Bueno, Sergio, yo no veo más ni manos levantadas ni consultas. No sé si vos... Una pregunta nada más, que no Correcto. entendí Sí. por qué, Pedro, dijiste lo de los gatos y la metamoglobinemia y la N-acetilcisteína. No entendí. Porque, doctora, el felino, va a ser un poco teórica mi explicación. El felino es mucho más susceptible, es más propenso al desarrollo de metamoglobinemia, cuerpo de Heinz, hemólisis, porque su hemoglobina tiene una cantidad de grupos susceptibles a los efectos de los radicales libres mucho mayor que otras especies. Ah, ya está. Entonces, como especie es mucho más susceptible, entonces, si uno compara gatos con perros, la metamoglobinemia es más común en el gato, pero eso no quita que aparezca en el perro, ¿eh? Los libros a veces hacen una separación muy particular. Yo estaba convencido de que el edema por la vasculitis solar en el gato, porque lo había visto, pero aprendí que en el perro también. Pero normalmente en el gato es por eso. Gracias. De nada, usted. Ahí en el chat, Horacio.
Hace unos meses hubo un episodio de intoxicación en perros y aves en un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires. Se interpretó como posible intoxicación con cianobacterias versus plaguicidas. ¿Sabés dónde podrían enviar las muestras para estudio en animales? Bueno, ahí hay una excelente pregunta de algo que, bueno, me había quedado en el tintero, de que nosotros en medicina veterinaria tenemos un inconveniente en lo que son los estudios toxicológicos. Debe estar judicializado para que nos acepten las muestras, ¿no es cierto? Que bueno, pasa lo mismo con, imagino yo, si no me corrigen doctores, en el caso de medicina humana. Pocos laboratorios se dedican a procesar muestras de animales y muchos pocos, o sea, hay muchos menos dedicados, veterinarios dedicados específicamente a eso. Uno de los que me consta que trabajan es el de la Facultad Veterinaria de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el Laboratorio de Toxicología. Eh, Ahí pueden procesarse este tipo de muestras. Lo que ocurre es que, bueno, también está la dificultad de tratar de circunscribir muy bien con una buena anamnesis, un reporte clínico de toda la situación para orientar al o a la toxicóloga al ensayo, ¿no es cierto? Porque como cuestión personal les comento que esos cebos que ustedes vieron ahí, de los cuales detecté carbofurán, primero los procesé convencido de que se trataba de estricnina, por la provincia de donde venían, que es de Entre Ríos, que pese a que está prohibida hace muchos años, todavía está dando vuelta. Y bueno, obviamente como son métodos destructivos, y se pelota, se me permite la palabra, toda la muestra, entonces por suerte para mí, por tristeza para más animales, llegaron más muestras y pude hacer ese estudio, ¿no es cierto? Entonces eso es producto de mi inexperiencia en aquel momento, obviamente. Así que me fui un poco por las ramas, pero creo que esa sería una alternativa o bien una situación judicializada. Pedro, las muestras cuando tenés un caso así las guardás igual que para de humano, por ejemplo, un lavado gástrico lo conservás refrigerado, una orina la refrigera y en eso se parece igual en el tema Sí, este. sí, no tiene diferencia, Horacio, en ese sentido, es exactamente lo mismo, y bueno, se remiten de la misma manera, con las mismas consideraciones. Lo que sí yo puedo opinar como veterinario y hacerme cargo de lo que digo es que a nosotros probablemente nos falte entrenamiento desde nuestra formación, ¿no es cierto?, universitaria, en lo que es la toma y la remisión de muestras para toxicología. Y una de las cosas en las cuales por ahí podemos fallar es en no preguntar al laboratorio previamente qué condiciones requiere, cómo debemos enviarlo, ¿no es cierto? Es todo porque desconocemos, yo lo puedo decir por propia experiencia, lo que es recibir una muestra, procesarla hasta obtener, inyectar en el equipo y obtener un resultado, ¿no es cierto? Pero la toma y remisión en definitiva es lo mismo. Gracias. Sí, por ahí, ahora, perdón para comentarle a Pedro, pero yo trabajo en el CEPROCOR, nosotros trabajamos con cebos en la provincia de Córdoba, te hablo. Trabajamos, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Trabajamos con cebos, la mayoría que hemos hecho son de perros y de cóndores, con esto de lo que está pasando con los cóndores en Argentina. Sí, la mayoría de las muestras, si bien hay que tener cuidado por ahí, nosotros hacemos plaguicidas, nosotros medimos plaguicidas, el tema de la conservación por carbamatos y organofosforados, que son más lábiles a la conservación de la muestra. Y lo que vos te comentas de la muestra, sí, siempre es un tema la cantidad que llega al laboratorio para poder, más que todo porque son judicializadas las que llegan, poder fehacientemente tener toda una trazabilidad de la determinación, corroborando con duplicados, triplicados, porcentaje de recuperación que nosotros hacemos en el laboratorio para que quede asentado eso judicialmente, digamos. Así que sí, siempre es como esa toma de muestra de biológicos en estos casos, lo que llega por ahí es medio difícil para los laboratorios adaptarse a poder hacer las determinaciones. Siempre son más que todo metodologías que se tienen que adaptar. Sin duda, te agradezco muchísimo por el aporte, Julieta. Me haces acordar cuando empecé con eso, tuve que aprender mucho de bioquímicos, ¿no es cierto? Que me dieron químicos, que me dieron una mano impresionante. Después de eso que salió publicado, el caso de los perros de Urdinarraín y esos cebos, me hicieron consultas, hasta directamente sin consultar, me mandaban
huesos con carne, y ahí obviamente yo digo, esto no se puede aceptar de ninguna manera, primero porque no trabajo en un lugar oficializado que tenga estas condiciones, y después pensaba yo, ¿no es cierto?, lo que es la cadena de custodia totalmente ausente de eso, que quién sabe de dónde se tomó, quién lo hizo y si le agregó algo. Bueno, hay todo un camino por recorrer en la toxicología forense veterinaria, que es la parte a la cual intento modestamente meterme todos los días. Bueno, por ahí abre el camino para un seminario de toma de muestras biológicas en estos casos y procesamiento de muestras, digamos, la parte de metodología analítica. La pre, la post. Bueno, dale, genial. Voy a ver si armo algo para ustedes. Genial, genial. Gracias por tu presentación. Muchas gracias por tus palabras. Genio. Ahí hay una pregunta más en el chat, Horacio. Un cliente me consultó por la toxina del escuerzo La toxina del escuerzo. El perro estuvo en contacto con uno y comenzó con babeos. ¿Tiene alguna toxina o sería por efecto ácido, por así decirlo, de la orina? Gracias. La verdad, con respecto a los esfuerzos en sí, desconozco, no voy a mentir, desconozco la anatomía y fisiología. Sí puedo decirles de sapos, sí, de los sapos del género Rhinella ex bufo, o como quieramos llamarlos, sí, son terriblemente cáusticos, esa mezcla de sustancias que tiene una variabilidad a lo largo del año que supongo yo depende del tipo de alimentos que consume el sapo, ¿no es cierto? Porque hay casos de simplemente gran salivación que se soluciona durante el triage telefónico indicándole al propietario, asegurándose uno de que está consciente el paciente, con una manguera se lava la boca rápidamente, ¿sí? Tratando de que no ingiera eso. Pero a veces también pueden haber signos de tipo como alucinaciones o bien también de cardiotoxicidad, dependiendo de la variación que tenga. Ustedes saben que es una mezcla súper compleja y heterogénea y variable de principios activos, ¿no es cierto? Disculpen mi ignorancia, del sapo sé, pero del escuerzo realmente no lo sé. Y justo bufo que nombraste tiene alucinógenos, es bufotenina. Sí, sí, exactamente. No tuve, o sea, traté de respetar los tiempos, pero tengo unos casos impresionantes y no se imaginan cómo alucinan los perros y hacen lo siguiente, van, hociquean al sapo, lamen la toxina, entran en el viaje estratosférico, por decirlo de alguna manera, y lo vuelven a hacer. Entonces uno le dice al propietario, bueno, reubicar el sapo, tomarlo y llevarlo a otro lugar, y te dice, en la quinta, donde tengo 500.000 sapos, no se imaginan lo difícil que es. Y ahí Adriana Haas levantó la mano. Hola, sí. ¿Cómo les va? Excelente la presentación, Pedro. En realidad lo que quería hacer era un aporte. Hay una guía del Ministerio de Toma de Muestras en seres humanos, de muestras biológicas, que por ahí puede servir como base para hacer algo en veterinaria. Simplemente eso quería decir. Muchísimas gracias. Sería cuestión de coordinar también con quienes han preparado esa guía, que la conozco, de tal manera de que no sea una copia fiel y que sea adaptada con el consentimiento, ¿no es cierto?, de quienes la han redactado. Hay algo en veterinaria, mucho en inglés, pero les comento, no sé si ese concepto también es en toxicología humana, pero en toxicología veterinaria importa mucho la regionalidad. Todo lo que ocurre en Europa o en Estados Unidos no necesariamente se repite aquí, como lo que pasa en Chaco no es lo mismo que en Buenos Aires, que en Mendoza, de donde fuere, ¿no es cierto? Entonces hay que tener esas consideraciones también. Lo que pasa que al haber una red de toxicología en, digamos, la parte de laboratorio también, es como que esa guía se toma como normativa. Perfecto. Entonces, sí, igualmente, yo creo que... Igualmente, Adriana, hay la mesa de cebos tóxicos contra el uso de cebos tóxicos a nivel nacional que responde al Ministerio de Sustancias, del Uso de Sustancias Químicas de Nación,
el año pasado se reunió como 3 veces respecto, sobre todo por el tema de que estaba pasando con los cóndor, el cóndor andino, y ellos plantearon la necesidad de generar una guía de toma de muestras, de conservación, o sea, todo lo que implicaba y como estandarizar también las metodologías analíticas que se iban a utilizar y centralizar los centros que podían trabajar con esas determinaciones respecto a lo que era inorgánico y orgánico, obviamente. Estaban trabajando, este año todavía no hubo reunión, pero el año pasado hubo 3 encuentros donde lo primero, bueno, de hecho, que se planteó desde los laboratorios analíticos es tener una guía de toma de muestras para el uso de cebotóxicos, porque de hecho España, en Andalucía, tiene una guía específica para el uso de cebotóxicos, de cómo tomar la muestra, cómo remitirla, de hecho una ficha para completar. Entonces, bueno, como que hay un grupo a nivel nacional del ministerio trabajando en eso. La idea, lo primero que se planteó fue eso, plantear una guía, porque a partir de la guía, de un consentimiento informado, de todo, podés remitir muestras a los laboratorios y estandarizar todo eso. Que en realidad hace mucho el resultado y a lo que vos vas a también querer analizar, porque como dice Pedro, por ahí te llegan muestras y no saben bien qué quieren analizar. Siempre, como dice Pedro, nosotros de cajón la estricnina está para hacerse, pero la mayoría de las muestras que hemos trabajado es carbofurán se encuentra. Sí, exactamente. Eso también pasa con veterinaria, ¿no es cierto? Al enviar la muestra al colega, dice, encontrame algo, ¿qué tiene? Y eso es una locura, ¿no es cierto? Ustedes que son laboratoristas, técnicos y especialistas saben perfectamente que eso roza lo imposible, ¿no es cierto? Sí, sí. Eso no te preocupes, que ocurre también entre los médicos, que mandan al laboratorio a que le hagan tóxicos. Bueno, yo primero, si me permiten un minuto, quiero agradecer muchísimo a los médicos toxicólogos o toxicólogos en general, porque de ellos he aprendido lo que sé, de todas las oportunidades que pude ir a la ATA y a los congresos de ATA y participar de las actividades, y muchísimo también, si me permiten un agradecimiento más, y con esto termino, a los toxicólogos pediatras. Realmente del Posada, del Gutiérrez y de Ludovica he aprendido un montón. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Excelente disertación. Un poco poner como empezamos, poder trabajar en equipo y en forma transversal. Levantó la mano Eda, Levantó la mano Eda. Ok. Así que bueno, darte las gracias en este momento y Eda, te damos la palabra. Un gusto. Bueno, nada, que estaban tratando el tema de las tomas de muestras y las guías de toma de muestras. Yo creo que la guía que hicimos en el para el ministerio, con las que participamos mucho, estamos acá, es una guía que es sumamente útil y orientadora. Pero varía muchísimo la guía de toma de muestras dependiendo del objetivo específico de cada determinación analítica que se quiera hacer. Una cosa es si es para toxicología laboral, otra cosa es para toxicología forense, otra cosa es para toxicología clínica, donde varían muchos detalles de cada una de las cuestiones. Lograr una guía única e integrada me parece un desafío muy alto y me parece buenas las perspectivas de ir avanzando y mejorando los materiales existentes, pero creo que debemos tener esto en consideración, que varía mucho la guía que se va a obtener en función de cuál es el objetivo final del análisis toxicológico. Gracias, doctora. Bueno, y Pedro, te felicito porque me encantó tu disertación. Muchísimas gracias a usted y a todos. Yo la verdad que estoy muy emocionado porque los conozco a todos de vista, de haberlos charlado un ratito por ahí, así que son todos referentes para mí y estoy muy contento de que me hayan permitido iniciar esta serie de aprendizaje que son los Ateneos, que son una cosa importantísima en los tiempos que vivimos, ¿no? Mantenernos comunicados y actualizados. Muy bien, ahí consultaba a Diana, Marcela Pava,
si registran acá en Argentina de intoxicaciones por pequeños animales con rodenticidas en presentación líquida, como el fluoroacetato de sodio. No, Diana, no sé si sos de Colombia, tal vez por ahí. Aquí esta situación. Exacto. Con fluoroacetato no. Sí, con fluoroacetato no. Desconozco de su existencia, sé que es muy frecuente esta intoxicación en mascotas en Colombia. Sí, es una consulta recurrente que, bueno, forma parte de un grupo que se llama Toxicología Veterinaria dentro de las redes sociales, como es Facebook, ¿no es cierto?, en donde, bueno, esa es una consulta bastante frecuente que tristemente tengo que opinar desde la teoría porque, bueno, no tengo experiencia porque no conozco casos de esos, ni siquiera sé si existe el fluoroacetato por aquí, creo que se llamaba Matarratas Guayaquil o algo por el estilo, o líquido 1080 hace muchos años. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya hemos cumplido el horario, así que agradecer a todos los asistentes. Y bueno, agradecerte, Pedro, por aplausos. Gracias. Dar esta inauguración de los Ateneos ATA, que esperemos que sea tan exitosa como este primero. Y bueno, sumamente agradecidos a todos. No sé si querés, Silvia, dar unas palabras de parte mía, agradecimientos y felicitaciones. No, bueno, invitarlos, los encargados de la organización de los Ateneos son Horacio y Julieta, invitarlos a que se comuniquen con ellos como para anotarse, para presentar. Me parece que es un espacio que es importantísimo para que tengamos los colegas y para trabajar en interdisciplina. Se aprende mucho, como dijo Pedro, en los Ateneos. Yo no sé nada de animales, así que aprendí un montón, Pedro. Y bueno, nada, invitarlos a que participen y que seamos cada día más. Nada más. En el chat, Florencia, que es la secretaria de ATA, les dejó las indicaciones por si quieren presentar, y ahí se las volví a dejar abajo del